un gusto tenerlos a través de este espacio virtual. Mi nombre es Paul Rosenberg, soy el director de la campaña de Kuja, representante del Keren Ayesol aquí en Argentina. Y bueno, estamos probando esta nueva tecnología, dándonos la oportunidad de compartir con ustedes un espacio a la distancia, pero intentando estar cerca. Eh, bueno, hoy día yo quería un poco comentarles acerca de la situación del coronavirus en Israel, el impacto que está teniendo sobre la economía y sobre la política y un poco hacia dónde vemos que van las cosas. Estimo que mi charla durará unos 30 minutos y mi propuesta es que si tienen preguntas, las vayan anotando en los comentarios. El equipo de Kuja me acompaña esta noche también a la distancia y me pasarán después las preguntas que podré ver desde el celular y responder las preguntas significativas más importantes. Debo empezar diciendo que es un poco extraño hablarle a una computadora, a una pantalla, pero de cualquier forma es lo que hay y vamos a empezar. Bueno, quiero actualizarlos con respecto a algunos datos que anoté el día de hoy, que son los datos más actuales con respecto a la situación del coronavirus en Israel. Hasta este momento hay en Israel 5.358 contagiados. De este número de contagiados hay 200 personas que se encuentran en estado grave. De estas 200 personas en estado grave, 76 están conectadas a respiradores y lamentablemente contamos hasta el día de hoy, a la tarde, un total acumulado de 20 personas muertas. En realidad, hasta esta tarde habían 18 muertos y hoy fallecieron dos personas más que además tienen una historia muy particular en cuanto a la cifra de muertos, porque son las dos primeras personas que fallecen menores de 70 años. Los primeros 18 muertos serán todos mayores de 70 años, con distintas complicaciones. El día de hoy fallecieron dos señoras, una señora de 54 años, también con complicaciones y una historia clínica de enfermedades, y una joven señora de 45 años con una historia muy triste, una joven de la ciudad de Lod, con 45 años, cuyo marido había fallecido hace 2 años por un infarto. Esta señora fallece a los 45 el día de hoy por coronavirus y deja a dos niños de 4 años sin padres. Muy triste y lamentable. Respecto a los contagios, el día de hoy hubo 663 nuevos casos, o sea, contagiados nuevos. El día de ayer 448, el día de anteayer 628. Vuelvo a repetir, 5.358 casos. Al día de hoy 200 en estado grave, de los cuales 76 están conectados a respiradores y al momento 20 muertos. Algunos otros datos importantes que quisiera compartir. Al día de hoy Israel está realizando 5.000 testeos por día, es decir, 5.000 personas al día se acercan o son visitadas para comprobar a través de un examen si tienen el coronavirus. Y digo se acercan porque Israel construyó ya en Tel Aviv y pronto va a construir en Beersheba y en Haifa unos estacionamientos muy grandes donde unos estacionamientos, perdón, por si se cortó la transmisión, unos estacionamientos muy grandes en donde la gente pasa con sus autos y pueden hacer el testeo del corona. La intención del gobierno israelí, según lo mencionó el director del Ministerio de Salud, es de llegar a 15.000 testeos por día.
Israel, cuando empezó la crisis, estaba realizando alrededor de 300 testeos por día y ya está hace 2 o 3 días en 5.000 testeos por día. Un dato importante a tomar en cuenta, que es el dato que muchos de los países intentan utilizar todo el tiempo para saber cómo van las cosas, es el número de respiradores que poseen los hospitales. En la medida en que el número de enfermos que tengan que conectarse a los respiradores no supere este número, la crisis es manejable. En la medida en que el número de enfermos que necesitan ser conectados a los respiradores supera el número de los respiradores que tiene el país, ocurre lo que básicamente empezó a ocurrir en Italia y en España, que los doctores tienen que decidir quién vive y quién muere. Israel en este momento tiene 76 personas conectadas a respiradores y tiene en este momento en disponibilidad, luego de 3 semanas de trabajo, de capacitación y de planificación, un total de 2.800 respiradores listos para ser utilizados. Datos importantes para compartir. Hasta hace 2 días, el porcentaje de contagios en Israel era del 26 al 30%. Es decir, esto quiere decir que los casos de contagio se duplicaban entre cada 2 a 4 días. Una tasa del 26 al 30% de contagios implicaba que los casos de contagio se iban duplicando cada 2 a 4 días. Desde hace 2 días que se están midiendo los resultados y el porcentaje de contagios ha bajado a una cifra a un porcentaje que va alrededor del 12 al 14%. Es decir, los casos se están duplicando ya no cada 2 a 4 días, sino cada 5 a 8 días. ¿Ok? Y bueno, como estamos escuchando todos por las experiencias que nos cuentan en todos lados del mundo, lo difícil con esta pandemia es que las políticas que se implementan hoy recién se pueden ver los resultados en 2 semanas, 14 días, que es más o menos el tiempo que demora el virus en moverse y contagiarse y pasarse de persona en persona o hasta que se muestran las señales de que una persona está enferma. Con lo cual, debo decir que si en los últimos 2 días vemos que en Israel la curva está bajando y que los casos se empiezan a contagiar no de 2 a 4 días, sino en un lapso de 4 a 8 días, la duplicación de casos, quiere decir que al parecer las cosas que el gobierno decretó y decidió hacer hace 2 semanas están teniendo un impacto en cuanto a los análisis de los resultados en los últimos 2 días. El siguiente dato que quiero compartir con ustedes es la cantidad de enfermos que hay en relación con la cantidad de habitantes que viven en las distintas ciudades. Les doy un ejemplo. En la ciudad de Jerusalén hay 7 enfermos por cada 10.000 habitantes. En la ciudad de Tel Aviv hay 6.5 enfermos por cada 10.000 habitantes. En la ciudad de Ashkelon, por dar otro ejemplo, hay 8 enfermos por cada 10.000 habitantes. Y ahora les voy a dar el nombre de la ciudad donde más enfermos hay por cada 10.000 habitantes. La ciudad se llama Bnei Brak y en Bnei Brak hay 30 enfermos por cada 10.000 habitantes. Bnei Brak es una ciudad que tiene 200.000 habitantes, con lo cual esto quiere decir que en este momento en Bnei Brak hay 600 infectados. Definitivamente los números de Bnei Brak marcan una tendencia que es una tendencia muy distinta a la tendencia del resto del país. Más adelante vamos a hablar puntualmente de las medidas que al parecer tomará el gobierno con respecto a la ciudad de Bnei Brak, pero les puedo decir que Bnei Brak es una ciudad con 200.000 habitantes, donde la población es población ultraortodoxa, población que se informa menos a través de la prensa y de los canales de televisión, que básicamente tiene su propia prensa,
que está acostumbrada a escuchar a sus líderes y a sus rabanim, con lo cual parte de la información al parecer llegó tarde o fue mal transmitida en un comienzo. Debo decir que en los últimos días hay un cambio importantísimo y la población de Bnei Brak está empezando a respetar todos los decretos que el gobierno estableció. Pero nuevamente, si pensamos y miramos hacia atrás, entendemos que hace 2 semanas en Israel, un poco más de 2 semanas, celebramos Purim y cuando el gobierno había decretado que las celebraciones de Purim serían menores debido a que se estaba iniciando el contagio del coronavirus, en Bnei Brak hubo celebraciones importantes, muy importantes, se respetó poco eh, eh, los primeros decretos del gobierno y de esa forma podemos entender por qué los contagios de hace 2 semanas como resultado del exceso de personas juntos, en el caso de Bnei Brak, en las celebraciones de Purim, se pueden ver hoy. Lo más probable es que esperemos que de ahora en adelante la curva de Bnei Brak y de algunas otras o de algunos otros barrios de ultra religiosos y de algunos barrios donde hay una población árabe o donde están los beduinos, las curvas bajen también porque en los últimos días el respeto por los decretos es casi total. Israel está en cuarentena, de la misma forma en que la Argentina está en cuarentena. Si tengo que hablar de diferencias entre la cuarentena de la Argentina y la cuarentena de Israel, básicamente lo que tendría que decir es que hay una industria muy importante en Israel que por decreto no se ha detenido, que es la industria de la construcción. En Israel se sigue construyendo. Hay que entender que en Israel hay una demanda anual de 70.000 departamentos, una demanda que tiene que ser ofertada con la construcción y la construcción no puede parar porque esta demanda de 70.000 departamentos ya es una demanda que no se ha podido cumplir en cuanto a objetivo de construcción en los últimos años, donde se construyeron 50.000 departamentos, 40.000 departamentos y 45.000 departamentos, con lo cual es definitivamente darle un golpe o el último golpe a la economía israelí, tomar la decisión de parar con la industria de la construcción. Es decir, la industria de la construcción sigue funcionando en Israel, se sigue construyendo. Es importante que sepan que quienes trabajan especialmente en la industria de la construcción en Israel, más allá de un grupo importante de empleados traídos especialmente de China, de Tailandia, de Taiwán y de otros lados, son especialmente trabajadores, perdón, son especialmente trabajadores que vienen de Judea y Samaria, que son palestinos, que viven en la autoridad palestina y que normalmente cuando no había coronavirus tenían un permiso para entrar cada día por la mañana a Israel y salir al final del día. Y desde que se decretó la cuarentena en Israel, estos trabajadores palestinos, que aproximadamente, si no me equivoco, son 14.000, están con permisos viviendo en Israel sin regresar a la autoridad palestina. Es decir, están viviendo por ahora en Israel y así pueden trabajar durante todos los días. Hablando un poco más de cuestiones económicas, hace un día, ayer me parece que posteé por WhatsApp un detalle importante. La economía israelí tiene una tasa de desempleo de 3,5%, es decir, 160.000 personas son desempleadas en Israel, 160.000 personas que pudieran trabajar, no trabajan porque no tienen empleo. Esta era la tasa de desempleo con la que empezamos el año, que es una tasa de desempleo bastante baja. Al día de hoy, hoy ya se publicó que hay 1 millón de desempleados en Israel, lo que representa un 23,5% de la población que pudiera trabajar.
hay que hacer una aclaración con respecto a este número. Este número básicamente se refiere a dos tipos de población que puede trabajar. Estamos hablando de despedidos, gente que perdió su trabajo, y de gente que fue invitada por las empresas en las que trabaja a tomarse vacaciones sin goce de sueldo. ¿Ok? La estimación es que hoy en día de este millón de desempleados, 250.000 son personas que ya no tienen trabajo y 750.000 son personas que han sido, fueron solicitadas de parte de los empleadores de tomarse vacaciones sin goce de sueldo. Eh, es importante entender que al no saber cómo va a terminar y cuándo va a terminar la crisis, en la medida en que pasen los días, también subirá el número de desempleados, también subirá el número de desempleados que en realidad fueron enviados a vacaciones sin goce de sueldo, pero también muchos de esos desempleados que fueron enviados a vacaciones sin goce de sueldo no podrán volver al trabajo al que dejaron para tomar estas vacaciones sin goce de sueldo, porque no los podrán captar de regreso. Si tengo que hablar de industrias como la industria del turismo, si tengo que hablar de una empresa como el AL, que en este momento no está volando, que ha despedido a muchísima gente, si tengo que hablar de comercios en términos generales, y por supuesto si tengo que hablar de monotributistas, de personas independientes, que no pueden firmar ningún seguro de desempleo y no pueden cobrar nada, entendemos que la crisis a nivel económico ha afectado enormemente y está afectando enormemente a Israel. Es importante entender que de la misma forma en la que en muchos lugares del mundo hay una discusión feroz dentro de los gobiernos entre, por un lado, los pedidos del Ministerio de Salud de ser cada vez más estrictos con la cuarentena. Por otro lado, hay un pedido del Ministerio de Economía de no ser más estrictos con la cuarentena, porque esto lo que genera es una crisis de carácter económico que será muy difícil o de la que será muy difícil salir una vez que nos recuperemos de la crisis del virus del corona. Esa feroz discusión se da en Israel todos los días entre los ministerios de Economía y el Ministerio de Salud. Algunos otros datos económicos importantes: la bolsa de valores cayó desde febrero en Israel en un 27%, los bancos han incrementado los intereses sobre las hipotecas de manera significativa, el Bituaj Leumí, lo que sería la ANSES en Argentina, el Servicio de Seguridad Social, calcula que el déficit del Estado llegará a 50 billones de shekels, estamos hablando de 14 billones de dólares, creo que se dice así en Argentina, 14 billones de dólares, o 14.000 millones de dólares. Ayer el gobierno israelí aprobó, después de una semana de trabajo, un programa de inyección de 80 billones de shekels, lo que serían 23.000 millones de dólares o 23 billones de dólares para la economía, que servirán para poder pagar el seguro del desempleo que se está pagando a todo este nuevo millón de personas que normalmente por ley podrían gozar de 3 meses del pago del seguro del desempleo y que ahora se ha ampliado el servicio a 6 meses, tomando en cuenta que no se entiende cuándo terminará esta crisis. Este dinero o este programa de inyección servirá también para ayudar a los monotributistas e independientes con distintos préstamos y con distintas ayudas para que no tengan que hacer pagos que normalmente tendrían que hacer, como son ciertos pagos de impuestos, el pago del IVA, impuestos municipales, etcétera, etcétera. Pero hay que entender que esto genera una cadena que le hace mucho daño a la economía, porque si una persona que es independiente y alquila un local en donde, por ejemplo, vende joyas o vende comida y tuvo que cerrar su local, no tiene cómo pagar el alquiler,
y la persona que está esperando el alquiler no tiene cómo pagar su hipoteca, con lo cual esto genera una temática económica, una reacción en cadena que es muy difícil de medir en términos concretos, pero que le está haciendo mucho daño a la economía israelí. Eh, Otro aspecto que quiero compartir con ustedes en cuanto a la repercusión del virus tiene que ver con el aspecto político. Como ustedes bien saben, Israel en el último año pasó por 3 elecciones. Cada una de las elecciones por las que pasó Israel tuvo un costo de 2 billones de shekels, lo que sería en dólares 570 millones de dólares. Muchísimo dinero. Si hablamos de 3 elecciones, es muchísimo dinero gastado intentando solucionar un problema en la búsqueda de que un partido pudiera obtener la mayoría para formar una coalición y conseguir tener la mayoría de por lo menos 61 congresistas en la Knesset sobre un total de 120. Los resultados de esta última elección tampoco cambiaron drásticamente las posibilidades de algún partido de formar una coalición, con lo cual nos enfrentamos a una situación en la cual, en la medida en que no hay un partido que puede formar una coalición, tendríamos que ir a una cuarta elección, cosa inimaginable en el momento en el que vive Israel. ¿Cómo Israel puede convocar elecciones en 4 meses si en este momento la gente no puede salir de las casas? Un resultado claro que sí dio esta elección es de que en este momento hay 61 congresistas que no le permiten a Netanyahu formar un gobierno de coalición. Es decir, Netanyahu solo tiene o tendría 59, con lo cual no tiene 61. Entonces, la siguiente pregunta sería si estos 61 congresistas no le permiten a Netanyahu formar un gobierno, ¿por qué no se ponen estos 61 congresistas de acuerdo y forman un gobierno? Y así tendrían la mayoría. Y bueno, el motivo por el cual no lo pueden hacer es porque son 61 congresistas muy heterogéneos. Hay gente de derecha y hay partidos, hay congresistas árabes, con lo cual no existe ninguna posibilidad que estos 61 congresistas se pongan de acuerdo para conformar un gobierno. Así que frente a esta situación realmente de crisis política significativa, de 3 elecciones, de no poder llegar a ningún acuerdo y de entender de que la opción de una cuarta elección es algo inimaginable en los momentos en los que nos encontramos, y tomando además en cuenta de que muchos de los presupuestos nacionales deben ser aprobados por el Congreso y tiene que haber un gobierno para que los pueda aprobar. Es en este escenario que el candidato del partido Cajol Labán, Benny Gantz, tomó una decisión desde mi punto de vista muy valiente y decidió ir a formar una coalición con Netanyahu, a pesar de que en su campaña, durante toda su campaña, dijo que no lo haría porque no estaría dispuesto a sentarse a formar una coalición con alguien que está por empezar un juicio por 3 acusaciones y causas penales. Benny Gantz decidió romper con esa promesa que había dado a su electorado, y dentro de Cajol Labán, que en realidad Cajol Labán es un conglomerado de 3 partidos, lo que ocurrió fue que el partido de Benny Gantz se separó de los otros 2 partidos que conformaban Cajol Labán, y Benny Gantz se va con sus 17 congresistas a formar un gobierno de coalición nacional junto a Bibi y al bloque de Bibi, bloque de ultraortodoxos y de derecha, y los otros 2 partidos que eran parte del partido Cajol Labán y que no quieren ir con Bibi, se separaron de Benny Gantz, quedando 15 congresistas que serán parte de la oposición. Lo que se ha logrado de esta manera, y creo que vale la pena realmente de verdad decir que es una decisión muy valiente la que tomó Benny Gantz, porque se está jugando su carrera política, pero de esta manera se evita una cuarta elección.
En estos momentos se están negociando el gobierno de coalición nacional, que es un gobierno de la coalición de derecha que Bibi tenía siempre, más los 17 congresistas de Cajolabán, de Benny Gantz. Lo que puedo decirles por ahora es de que se estima que el gobierno de 3 años que se formará, o el acuerdo principal es que en el gobierno de 3 años, el primer año y medio Bibi, Benjamin Netanyahu, será primer ministro, y luego de un año y medio de que Bibi Netanyahu sea primer ministro, Benny Gantz lo cambiará como primer ministro por un año y medio. Es decir, el primer año y medio Bibi será primer ministro y Benny Gantz será su segundo, además de tener algún ministerio más, y seguramente a partir de un año y medio después, o sea, estamos hablando de octubre más o menos del 2021, Benny Gantz se convertiría en el primer ministro, siendo Bibi Netanyahu su reemplazante. Además de esto, se está formando un gobierno en donde Benny Gantz y su partido tendrán la posibilidad de tener a 15 ministros y el Likud y el bloque de derecha tendrán la posibilidad de tener 15 ministros. De esta manera, aunque Bibi trae a la mayor cantidad posible de congresistas para esta coalición, se premia con un 50%, 50%, y se dividen los ministerios de tal forma de que Gantz tenga la mitad y Bibi y sus partidarios y el resto de partidos que eran parte de su coalición la otra mitad. En este momento las negociaciones o parte de las negociaciones respecto a quién ocupa cada ministerio están centradas en un tema fundamental que tiene que ver con quién será el próximo ministro de Justicia. ¿Y por qué es importante este asunto? Porque Benny Gantz quiere que el Ministerio de Justicia sea otorgado a su partido para que el próximo ministro de Justicia no sea un ministro del Likud, del partido de Netanyahu. ¿Y por qué esto? Porque hay un temor de parte de Benny Gantz de que a pesar de que se va a firmar un acuerdo de gobierno de unidad nacional, si el Likud y Netanyahu tuvieran al ministro de Justicia, podrían hacer algún tipo de maniobra para pasar algún tipo de ley que le permita a Netanyahu seguir siendo primer ministro y no tener que renunciar después de un año y medio, o algún tipo de maniobra para que pasara alguna ley el ministro de Justicia que le permitiera a Netanyahu no ser juzgado por las 3 causas que tiene pendientes. Así que las negociaciones son negociaciones desde hace 3 o 4 días, muy largas y muy intensas, y por lo que entendemos, una de las cosas más importantes para Benny Gantz y Cajolabán es recibir el Ministerio de Justicia para de esta manera asegurarse de que Netanyahu cumpla con lo acordado en esta negociación de un gobierno de unidad nacional. Para finalizar y antes de ir a las preguntas, una breve reflexión de hacia dónde creo que vamos, hacia dónde va Israel. En primer lugar, lo más probable es que en las próximas 24 a 48 horas el gobierno de Israel decida hacer un cierre hermético de la ciudad de Bnei Brak, como se los comenté hace un rato al comienzo. Bnei Brak tiene un índice muy alto de contagio y el gobierno quiere lograr cerrar los ingresos y salidas de la ciudad, poner controles policiales, hacer que la policía esté por las calles para de esta manera controlar que la cuarentena se respete de manera hermética en Bnei Brak y además para poder visitar casa por casa, testear a las personas y a las personas que están con coronavirus, retirarlas y enviarlas a lo que se llama en Israel en este momento, para los contagiados que no están en situación grave, los hoteles coronavirus, que son hoteles de turismo que se convirtieron en hoteles para enfermos con corona, o enviarlos a hospitales en caso que hubieran casos complicados. Es decir, la intención es cerrar herméticamente Bnei Brak y realizar una operación importante de tal forma de que se pueda bajar el índice de contagios en Bnei Brak
y rescatar a las personas que no saben que están enfermas y ponerlas en lugares donde puedan estar tranquilamente reposando durante los 14 días que tienen la enfermedad, aunque no tengan síntomas. Eh, por otro lado, nos acercamos a la celebración de Pesaj. Es importante que sepan que los Rabbanim sacaron en Israel un psak halajá permitiendo utilizar la tecnología de Zoom, que está muy de moda en estos días, para que las personas, las familias, puedan hacer el seder virtual entre las familias dispersas, porque el gobierno de Israel informó que solo se permitirá que la gente realice el seder de Pesaj entre el núcleo familiar y las personas que viven juntas, es decir, una familia donde viven, por ejemplo, mamá y papá y 3 hijos en una casa, no podrán invitar a los abuelos, ni a los primos, ni a los tíos, y solamente podrán ellos celebrar el Seder. Esto va a ser muy importante, de hecho, después de la mala experiencia que se tuvo en Purim, el gobierno de Israel se ha puesto muy presente en que el éxito de seguir manteniendo los números de contagio bajo y la curva que viene bajando, o la posibilidad de que esto rebrote y que encaminemos de vuelta hacia arriba, hacia muchos contagios, tiene que ver con la forma en la que la población se maneje durante Pesaj. Así que esperemos, en este sentido, que podamos celebrar Pesaj con nuestras familias en Israel, respetando la cuarentena, celebrando con quienes vivimos en casa y máximo conectándonos a través del Zoom con nuestros familiares. Increíble, ¿no? ¿Quién se hubiera puesto a pensar en esto? Como les dije, la implementación del plan económico que el gobierno decretó ayer, especialmente para poder ayudar a las familias de desempleados. Hoy en día, cuando uno mira a las familias y a las familias cercanas, uno se encuentra con gente que trabajaba, por ejemplo, en el área de turismo y que ahora está desempleada, con una pareja típica donde una de las personas trabaja en una escuela y ahora no cobra, o va a empezar a cobrar el seguro del desempleo de aquí a un mes, con una persona que tiene un negocio propio y es monotributista y por ahora no recibe dinero y entonces entendemos de que es importantísimo implementar el plan económico a la brevedad para que la gente pueda empezar a cobrar dinero para comer. Eh, Otro tema muy interesante que está pasando y ocurriendo en estos días es que el Mossad, el famoso servicio de espionaje israelí, asumió como tarea fundamental en este momento ayudar a conseguir respiradores, los famosos aparatos respiradores, y material de hospital para proteger a los doctores y enfermeros a través de distintas operaciones que están haciendo en todo el mundo. Por supuesto, no nos imaginamos a espías haciendo cosas prohibidas, nos imaginamos básicamente que el Mossad va a utilizar todos los contactos que tiene para intentar lograr conseguir comprar respiradores y comprar equipos y material de hospitales. Quiero que entiendan algo. El otro día mencionaban en las noticias de Israel que hoy en día los millonarios de Qatar y de Arabia Saudita pasean en China con maletas llenas de dinero en efectivo, comprando respiradores y comprando todo lo que ven, con lo cual es muy difícil encontrar en un mundo como en el que vivimos la oportunidad de comprar equipos. Los valores de los equipos han subido mucho y, como digo, la gente que tiene plata en efectivo en mano va y los compra, ¿no? Así que el Mossad se puso como tarea de carácter nacional poder hacer un esfuerzo para conseguir estos equipos. Eh, Como les dije, espero que en la semana que viene, antes de Pesaj, tengamos ya un gobierno de unidad nacional, que finalmente podamos saber quiénes son los ministros, que se apruebe el presupuesto anual y que en realidad se pongan a trabajar todos en Israel para lo antes posible darle un respiro económico a la gente que está sufriendo mucho. Me queda claro que en los próximos meses lo que va a tocar hasta que no se encuentre una cura es administrar la crisis. Y eso es lo que va a pasar en general en el mundo, es administrar la crisis.
¿Qué quiere decir administrar la crisis? Mientras no hay una cura, una vacuna, lo que hay que hacer es, en primer lugar, abrir y cerrar las cuarentenas, trabajar con poblaciones que tienen más riesgo, menos riesgo, ir midiendo todo el tiempo ciertas políticas de tal forma de poder enfrentarnos a este número que es importante, que lo mencioné en un comienzo y que tiene que ver con la cantidad de respiradores que tiene el servicio de salud del país para no llegar a una situación como la situación de Italia o de España. Un tema importante que quiero mencionarles que leí hoy tiene que ver con que el Instituto Biológico Israelí, que es el instituto de investigación más importante en Israel, eh, junto con otros 39 institutos e instituciones privadas en todo el mundo, están en una carrera en la búsqueda de una cura, de una vacuna para o contra el coronavirus. Y les debo comentar que el Instituto Biológico Israelí empezará en 2 semanas pruebas de una posible vacuna con ratas. Ustedes saben, se empieza primero probando con animales y si todo va a estar bien y no hay retrasos, luego se empezarían las pruebas con seres humanos para, en caso de que la vacuna funcione, ir a producción masiva. El estimado que dieron en el Instituto Biológico Israelí, si es que todo está bien, es decir, si es que la prueba con animales funciona y después la prueba con seres humanos funciona y después se va a producción masiva, lo más probable, se estima, es que para noviembre del 2020, es decir, para el nuevo invierno que empieza en el hemisferio norte, habría ya una vacuna contra el coronavirus. Y bueno, para terminar, importante mencionarles que, como siempre, en tiempos de crisis, la sociedad israelí y en general el pueblo judío se arremanga y se esfuerza mucho por estar con Israel. Dentro de Israel vemos mucho un esfuerzo muy importante que hay de parte de voluntarios, de ayudar a gente adulta, gente que está en cuarentena, gente que no puede salir de sus casas, llevándoles comida, acercándose para verificar que están bien de salud, estando en contacto todo el tiempo para cuando es necesario solicitar servicios de enfermería, ambulancias, etcétera, ayudando a la policía. Hay muchos voluntarios que se han adherido a los servicios básicos de la policía estos días, intentando dar una mano para poder juntos superar esta crisis, porque creemos en Israel que es la única forma, y juntos y de la mano es la forma en la que el pueblo judío siempre ha podido sobrevivir todos estos problemas. Definitivamente es surrealista pensar que en Pesaj, o que vamos a celebrar el Seder de Pesaj teniendo una plaga delante de nuestros ojos, y que vivimos en un mundo tan moderno y estamos en una situación como la que estamos viviendo, pero de la misma forma somos muy optimistas en Israel en que pronto saldremos de esto y saldremos, por supuesto, fortificados. Así que bueno, quisiera permitirme y darles la oportunidad de que si quieren escribir alguna consulta a través de los comentarios y podemos responder. Mientras tanto, yo voy leyendo ya algunas preguntas que me fueron llegando por el WhatsApp. Bueno, sí, Sheila pregunta con respecto a los servicios religiosos, las ceremonias religiosas. En este momento está prohibido rezar, están prohibidas, están cerradas las sinagogas. Si alguien quiere rezar, tiene que rezar afuera o en su casa. Está prohibido abrir una sinagoga y que entren personas. Parte del ejercicio de los últimos días de la policía fue verificar que ni siquiera los más extremistas ultraortodoxos antisionistas que viven en Israel pudieran abrir las sinagogas. Hoy recibí fotos de un Brit Milá en una casa con 5 personas. Hoy recibí fotos de una jupá donde solamente está la familia en un lugar abierto, 8 personas. Es decir,
los rezos se hacen hoy en día con la menor cantidad posible de personas, de la misma forma en la que será el Seder de Pesaj. Y bueno, sí, también con respecto a lo que Sheila dice, ¿no? La ortodoxia entendió lo que está ocurriendo y es socia en todo el sentido de la palabra, y más allá de que la prensa maría en algún momento nos quiera mostrar cómo un grupo de ultraortodoxos no respeta, en términos generales, hoy en día toda la sociedad israelí está muy encaminada para respetar la cuarentena porque entienden que es la única forma en la que podemos salir adelante. Gerardo Schoffer pregunta con respecto a la situación con los vecinos. Bueno, importante comentarles que desde que empezó la crisis han habido dos situaciones significativas en cuanto a la amenaza que tiene Israel de sus países vecinos. Hubo hace 3 o 4 días un intento de lanzar de cohetes de Gaza al sur de Israel, a los poblados alrededor de la Franja de Gaza. Hubo alarmas en Sderot. Los dos cohetes cayeron en espacios abiertos, no hubo heridos. Y hay un rumor no confirmado, por supuesto no confirmado por Israel, sino un rumor de las agencias de noticias de los países árabes, de que Israel atacó esta tarde, esta noche, un campamento militar dentro de Siria y destruyó un importante arsenal de armamentos. El Ministerio de Defensa en Israel no se ha mencionado, no se ha referido al respecto. En términos generales, las fronteras están tranquilas. Hay un temor muy importante respecto a lo que puede pasar en Gaza con el coronavirus. Hay que entender que Israel en este momento tiene, por un lado, frente a lo que es Judea y Samaria y a la autoridad palestina, un diálogo muy abierto, ofreciendo ayuda, hoy escuché en las noticias que Israel básicamente le dijo a la autoridad palestina, son charlas directas que tiene también el presidente de Israel, Rivlin, con Mahmoud Abbas. Le dijo algo así como, pásanos la lista de las cosas que necesitan y los ayudaremos. Por un lado eso, por otro lado, con Gaza no hay comunicación, y en ese sentido hay mucha preocupación de que el coronavirus genere una crisis importante en Gaza. Por el momento, lo que sabemos, por lo que escuché hasta el día de ayer o anteayer, habían 9 o 10 muertos en Gaza de la crisis por el corona. Seguramente en los próximos días escucharemos más al respecto. Con el resto de fronteras en general hay tranquilidad, y hay mucho contacto entre Israel y los países árabes, también con los países árabes con los que tenemos acuerdos de paz y también con los que no tenemos acuerdos de paz, porque los países árabes ven el modelo israelí en cuanto a la rápida acción de Israel de poner a la población de cuarentena y al manejo que está teniendo el Ministerio de Salud de la crisis, y consultan mucho para copiar el modelo. Siguiente pregunta. Pregunta Héctor Gajer. Shalom Héctor, ¿quién quedaría a cargo del Ministerio del Interior en la nueva coalición? Todavía no se sabe. En realidad, el Ministerio del Interior, vamos a hacer una subdivisión. Está el Ministerio de todo lo que tiene que ver con la seguridad interior, que el ministro actual es el ministro Erdán, y no está claro todavía quién será el nuevo ministro, que se encarga de la policía, etcétera, etcétera. Y después está el ministro del Interior en todo lo que, Ministerio del Interior en todo lo que tiene que ver con las cuestiones ciudadanas, y en ese sentido, quien ha sido ministro del Interior en los últimos años, o el partido que ha tenido esa carpeta ha sido Shas,
que se ocupa de todas las cuestiones religiosas, etcétera, etcétera. Así que si el tema de tu pregunta tiene que ver con la parte de la seguridad nacional en el interior de Israel, lo más probable es que el Likud se quede con el ministerio. Y si tu pregunta va más por el tema de la parte civil, Shas, el partido ultra ortodoxo sefaradí, será el que seguramente mantenga el ministerio. Pregunta Sheila, ¿cómo está presente el Keren Hayesod en la crisis? Bueno, el Keren Hayesod, al igual que el resto de instituciones en Israel, está trabajando desde casa. En Israel, como dije, solamente hoy en día la construcción funciona eh, y el gobierno, las instituciones, tanto privadas como públicas, la mayoría no están funcionando, pero trabajan desde casa y en ese sentido el Keren Hayesod también está trabajando a nivel de oficinas desde casa, pero en realidad lo que estamos haciendo en general es una campaña muy importante en todo el mundo y básicamente nos estamos centrando en un tema puntual, un proyecto puntual, que es ayudar en la recaudación de dinero en el mundo para poder ayudar en la compra de comida para la alimentación de los adultos mayores que viven en los 59 edificios del proyecto Amigur, proyecto de la agencia judía. El proyecto Amigur tiene 59 edificios donde viven 7.500 sobrevivientes de la Shoah y ex Olim de la ex Unión Soviética que vinieron sin familias y que tienen una situación precaria y pocos ingresos. Y lo que estamos haciendo es básicamente ayudar al gobierno de Israel y a la agencia judía en la recaudación de fondos para poder acercarles canastas de comida y que puedan mantener su cuarentena de esta manera sin estar expuestos a ningún tipo de problema. Tomen en cuenta que ellos no pueden ser visitados ni por familiares, los que tienen familiares, y solamente hay un pequeño equipo de auxiliares que los acompañan en cada uno de estos 57 edificios. Así que nuestra labor en estos momentos es una labor de Magvit Amamit, de campaña masiva en todo el mundo, de pequeños y grandes montos, para intentar ser parte de este esfuerzo mundial y nuestra responsabilidad, así como es local, para con cada uno de los países en donde vivimos, es también, por supuesto, de solidaridad para con nuestros queridos ancianos sobrevivientes de la Shoah y, por supuesto, los Olim de la ex Unión Soviética que no tienen quien los mantenga. Veamos si hay alguna pregunta más. Sí, bueno, sí, respecto a lo que consulta o a lo que comenta Ilana, eh, sí hay un entendimiento en este momento de los religiosos, especialmente de los ultraortodoxos, porque lo que el gobierno de Israel hizo fue involucrar de manera directa a los rabanim, a los jajamim, que son normalmente a quienes escuchan los ultraortodoxos. Hay que entender que dentro de la población ultraortodoxa en Israel hay una rama muy pequeñita, como dije anteriormente, de ultraortodoxos antisionistas que viven en Israel y que es más difícil lidiar con ellos, pero es importante que se entienda que Israel y la policía están poniendo multas a quienes no hagan caso y están siendo detenidos y llevados a la cárcel a quienes tampoco hacen caso. Así que esto pasa también para con la gente ultra ortodoxa que no hace caso, pero también para con cualquier persona en Israel que no hace caso. El plan económico que se pondrá en marcha, esperemos, dentro de
de la brevedad. Hay quienes dicen que antes de Pesaj ya se empezará a repartir una parte del dinero. Hay quienes dicen que recién después de Pesaj la ANSES israelí, el Bituaj Leumi, podrá empezar a repartir el dinero. Y esperemos de esta forma poder ayudar a toda la gente que quedó desempleada y que no tiene ingresos en este momento. Bueno, agradecerles a todos por su tiempo. Creo que ha sido una linda oportunidad de poder compartir con ustedes la actualidad israelí, de poder compartir con ustedes lo que hacemos en el Keren Hayesod y que vamos a seguir haciendo porque es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias a todos. Por supuesto, si quieren después hacer una consulta offline, con muchísimo gusto por aquí o escribiéndonos a Cuja y estaremos felices de compartir una respuesta con ustedes. Les pido que se cuiden en todos lados, en Argentina, en Panamá, en Uruguay. Cuídense muchísimo. Siempre tengan en presente cuidar a los adultos, cuidar a su familia y por supuesto, como siempre digo, mirar con un ojo a nuestro alrededor y con el otro ojo a Zion, a Israel, a nuestra otra casa, porque como siempre digo, somos responsables los unos por los otros. Toda rabá, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.